Para este miércoles de Webinar Guide tenemos la gestión por procesos. En este webinar nos va a dar la exposición Diego Alvarado. Diego, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Por aquí estamos ya listos. Gracias, Diego. Bueno, voy a comentarles, Diego, como ustedes pueden ver ahorita en la diapositiva, Diego cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de mejora de procesos. Actualmente es gerente de procesos en la Corporación Multiinversiones, MI. Tiene un MBA y es licenciado en Comercio Internacional de Marketing. Como ustedes pueden ver aquí, él cuenta con gran trayectoria en todo lo que es la gestión por procesos, ¿verdad? Diego, te voy a comentar un poco de lo que es nosotros en el miércoles de webinar. Tenemos 45 minutos de exposición y los otros 15 minutos son de preguntas y respuestas. Por favor, ahorita tienen deshabilitado el micrófono. Si ustedes llegaran a tener alguna duda o consulta, pueden levantar la mano y yo con gusto se los voy habilitando. Si no, si ustedes se creen un poco tímidos, pueden irlo anotando en el chat para que yo gustosamente en el tiempo de preguntas y respuestas lo vaya leyendo y Diego lo va a ir respondiendo. Entonces, Diego, te voy a ceder la palabra para que ya aquí nuestros asistentes puedan degustarse de este tema que traes. Perfecto, muchas gracias Andrea por la invitación nuevamente y gracias a todos por conectarse y hacer el tiempo hoy para que platiquemos de este tema. Así es que vamos a entrar en materia, como les explicaba Andrea, vamos a partir el contenido en dos sesiones. Hoy vamos a estar hablando más sobre qué relación tiene la habilitación por procesos, la gestión por procesos como un habilitador para la transformación digital. Y luego en la próxima sesión vamos a estar hablando un poquito más a profundidad sobre los distintos elementos que componen la gestión por procesos. Entonces, para setear un poquito expectativas, así es como vamos a partir el contenido. Así es que vamos a entrar a materia y quiero arrancar leyéndoles esta cita que me parece resume bastante bien mucho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Aquí dice Bill Gates, la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia. Sin embargo, la segunda dice que la automatización aplicada a una operación ineficiente va a aumentar la ineficiencia y pareciera bastante lógico, pareciera sentido común, pero muchas veces cuando estamos tan envueltos en un entorno donde queremos hablar sobre meter automatización, donde queremos hablar sobre transformación digital, donde vienen todas estas tendencias que nos están metiendo presión y bombardeando por todos lados para que seamos una empresa más eficiente, para que tengamos una gestión más eficiente, para que aumentemos pues nuestra productividad o los resultados operativos. Es bien fácil ceder en la tentación de decir, bueno, la tecnología viene a ser la solución a todos mis dolores de cabeza y con una tecnología que yo implemente voy a tener realmente esa transformación digital de la que todo el mundo anda hablando. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esos mitos, sobre esas leyendas de pasillo y sobre esas, a lo mejor, falsas ideas que nos hemos ido haciendo en el camino sobre qué es y qué no es la transformación digital. Y en especial, como les comentaba Andrea, desde mi área de expertise, que es el tema de procesos, y cómo los procesos juegan un rol fundamental como base y como habilitador de cualquier transformación que estemos impulsando. Así que déjenme arrancar. A mí me gusta tratar de hacer las sesiones un poco interactivas, entonces les voy a pedir si me pueden ir poniendo en el chat y ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es hoy en día el principal desafío cuando hablamos de automatizar un proceso? Cuando ustedes tienen este reto, esta prueba de tener que venir y automatizar un proceso, ¿cuál consideran ustedes que es hoy en día el principal desafío con el que se encuentran las organizaciones? Y ahí tengo aquí el chat abierto a la par por si me pueden ir dejando sus comentarios. No hay respuestas correctas e incorrectas, así que todos los comentarios son más que bienvenidos. Por el momento no tenemos respuesta, Diego. Ok, bueno, vamos a ir avanzando. Y como les digo, la verdad es que no hay respuestas correctas e incorrectas. Y si hay un par de preguntas que Perdón. vienen adelante, ahí veo que Edwin ya nos pone claridad en lo que se Sí, desea automatizar. Ok, eso buenísimo, te iba a Edwin, decir. gracias. Efectivamente, creo que claridad es uno de esos temas.
Otra de las que normalmente me sale cuando lanzo esta pregunta en los foros tiene que ver con gente. La gente me dicen, mira, la resistencia de la gente para adoptar la automatización, el miedo a que si automatizo me voy a quedar sin trabajo, construir primero una gestión por procesos, dice Camilo, resistencia al cambio, dice Augusto, buenísimo. Todas estas totalmente válidas, pero déjenme contarles qué fue lo que encontró un estudio que hizo una organización americana al respecto de esta pregunta. Y ellos dicen que el 48% de las personas que tomaron esta encuesta coincidieron con Camilo en que falta una fundación preexistente de procesos. O sea, si la organización no tiene claramente sus procesos identificados y no existe un fundamento en procesos, pensar en automatizar es como querer correr sin saber gatear. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a conectar cómo no es algo que nos estamos inventando para fines de esta presentación. Yo no tengo nada en contra de las tecnologías, me encanta la tecnología, pero creo que hay que hacer un poco una tarea previa cuando estamos pensando en meterle automatización o meter digitalización a diferentes procesos que podamos tener en nuestro día a día. Déjenme contarles un poquito más de este estudio que lo dirigió APQC, que es el American Productivity and Quality Center, encontró que hay ciertos indicadores a nivel de la transformación digital. Primero, vemos que el 43% de la población entrevistada coincidía en que hoy por hoy, pues cuando se les preguntaba, mira, ¿ustedes ya tienen algún tipo de esfuerzo de transformación digital? Decían sí. De hecho, o estamos en una primera o estamos en una segunda ola de proyectos digitales. O sea, tenemos un portafolio de proyectos y todos estos componen nuestra transformación digital. Y las dos principales causas por las que de alguna manera se está empujando una transformación digital era optimización con un 39% y automatización de procesos en un 37%. Entonces vemos como que estas son las dos principales razones o los dos drivers principales por los que las organizaciones están apuntando a adoptar una transformación digital. Ahora, este estudio destaca algo que para mí es fundamental cuando hablamos de este concepto, y es que, como ven en pantalla, las organizaciones que son verdaderamente exitosas en una transformación como tal, están pensando en una capacidad, no están pensando en un proyecto. Y ahí es en donde yo me he encontrado muchas veces el reto cuando escucho organizaciones que dicen, sí, no, nosotros ya entramos a la transformación digital porque vamos a adquirir tal tecnología. ¿Es eso verdaderamente transformación digital o es eso solo pues adquirir un nuevo software, adquirir una nueva herramienta para agilizar la forma como operábamos X o Y proceso? Entonces, lo que nos dijo este estudio es que realmente el approach correcto o el enfoque correcto que tenemos que tener para esta temática es verlo como una capacidad. Y una capacidad en sus términos más simples tiene que ver con procesos, tiene que ver con gente y tiene que ver con tecnología. Y yo sé que es un concepto también bastante básico, pero si no lo vemos desde una perspectiva integral de generación de capacidades, entonces no estamos hablando verdaderamente de transformación. Probablemente estamos hablando de proyectos y eso está bien, pero no esperemos tener el mismo resultado si únicamente estamos haciendo un proyecto de implementación de una tecnología a que verdaderamente estemos transformando la forma como operamos nuestra gestión, nuestros procesos, nuestra organización. Entonces, quiero llevarlos por un momento de regreso a 1955 y pretendamos por un momento que nos subimos aquí al vehículo de Marty McFly y nos vamos a viajar de regreso al pasado. Y en ese momento, en 1955, y por ahí igual voy a lanzar otra pregunta por si pueden ahí tener su chat a la mano, ¿cuáles creen ustedes o qué nombres se les vienen a la mente de las empresas que lideraban en 1955 a nivel mundial? ¿Cuáles eran las top 10 empresas a nivel mundial en 1955? Ahí quiero ver qué opiniones tienen en el chat. Les voy a dar unos segunditos. General Motors, dice Edwin. Pepsi, Texaco. Pepsi, Texaco. Ok. ¿Alguna otra? Ford. Ford. Sí, justamente. Yo creo que van bastante bien en línea. IBM, pudiera ser que ya estaba para ese momento. Vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Efectivamente, General Motors, Edwin, buenísima respuesta. Esa era la que en ese momento estaba como líder. Y vemos que efectivamente el tema de vehículos, Chrysler, por ahí habían otras, Exxon, ¿verdad? A nivel de petroleras, General Electric,
O sea, estas eran el tipo de empresas que en 1955 estaban encabezando la lista a nivel de ventas globales. Ahora, déjenme darles un dato curioso de este top 10. El 88% de estas empresas ya ni siquiera están activas el día de hoy en el mercado. Si nos vamos a ver las empresas que al día de ayer en la noche encabezan la lista en el 2023, vemos una lista un tanto diferente. Aquí, de hecho, ya no aparece ninguna de las 10 anteriores, ya no aparecen necesariamente empresas tradicionales de vehículos. Por ahí está Tesla, pero Tesla ya con un concepto de vehículo distinto, eléctrico, muy diferente de los que General Motors estaba produciendo en el pasado. Como dice José, efectivamente solo tecnología. Está Apple, está Microsoft, Amazon, Meta, es todo el tema de Facebook y las plataformas anexas, WhatsApp y demás. Y bueno, ahí hay otros nombres, seguro que ustedes identifican bastante bien. Pero lo curioso entre estos dos listados es que, si bien es cierto, el listado de 1955, pues tenía empresas de otro tipo, eran más de la manufactura, eran otro tipo de industria. Algo que podemos ver como un patrón en estas empresas es que típicamente, si nosotros viviéramos en esa época, efectivamente, que era 100% industrial, tenías un promedio de expectativa de vida de 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Que General Motors, desde su asiento muy cómodo, podían decir, bueno, hoy soy el líder a nivel mundial y tengo una expectativa que los próximos 35 años, pues si mantengo mis cosas bastante bien, voy a seguir liderando esta lista o voy a estar en este top 10. ¿Cuál creen ustedes, si tuvieran que tirar un número al aire, que es la expectativa de vida que tiene hoy en día una empresa que está en el listado de ese top 10? De esas que vimos de tecnología, ¿cuál sería la expectativa para que esas empresas que están hoy en ese listado permanezcan en ese listado? ¿Creen ustedes que todavía andan en los 35 años? Ahí dice José 5. Ya lo bajamos significativamente. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que piense 10, dice Edwin, máximo? Ok. Vamos a ver si hay algún otro valiente que se anime ahí a tirar algún número. 2, dice Camilo. Ok, ya cada vez pareciera que es menos, ¿verdad? Pues digamos, según la proyección que vemos aquí, el máximo serían 12. O sea, estamos hablando de que pasé 35 años de estar en el liderazgo a que ahora, en el mejor escenario, siendo yo un Apple, por ejemplo, puedo aspirar a estar 12 años en el liderazgo a nivel mundial o a nivel de ventas o a nivel de industria. Y esto tiene que ver justo porque cuando hablamos de transformación digital, hoy en día hay tanta tecnología y hay tantos cambios que si no nos mantenemos relevante, las empresas desaparecen. Hoy anda circulando en las redes sociales, por si lo han visto, un post que tiene que ver con Twitter. Y me encanta porque habla sobre cómo una compañía que arrancó hace poco tiempo y que es relativamente joven, desapareció este año y prácticamente es una campaña que hacen los de WWF para hablar sobre cuidemos las especies, pero hacen como un poco broma porque le tiran a Twitter diciendo las especies están en peligro de extinción y dicen justamente Twitter ya pasó a estar en peligro de extinción cuando hace quizá algunos 5 o 10 años, pues Twitter era una de las empresas más grandes y de repente hoy en día pues ya ni siquiera figura en este mapa. Entonces, cada vez más las empresas tienen el reto de mantenerse relevantes y mantenerse siendo atractivas para sus clientes en un entorno cada vez más cambiante y más dinámico. Veamos aquí 3 ejemplos muy rápido. Cuando hablamos de transformación, ¿qué le pasó a los taxis cuando entró un Uber? ¿Y por qué ha habido tanta batalla entre algunas industrias o entre algunos círculos que protegen mucho a los taxis locales, pero luego está este boom de un Uber que vino a transformar significativamente la forma como nos transportamos en cualquier geografía? Está el tema de Blockbuster, que me acuerdo hace años yendo a Blockbuster a alquilar películas para ver el fin de semana con mi papá y teniendo que correr los domingos para devolverlas en el cajón sin que me vieran, porque a lo mejor ya estaba tarde y creía que por irlas a meter al buzón ya no me iban a cobrar atrasos, versus un Netflix que hoy tiene disponibles las películas inclusive 1 o 2 semanas después de su lanzamiento en el cine. O algunas películas que ya están teniendo que decir, esta película es exclusiva para cines, para que la gente vaya al cine a verla, porque si no, pues la gente ya se acomodó a verlas a través de Netflix o de Disney o a través de HBO o cualquier otra de las plataformas. Y luego el tema de la industria musical, que me acuerdo yo hace algunos años, teníamos ese reto entre un famoso Napster que salió al mercado y que vendía los MP3 y los artistas se pusieron
asustados y escandalizados porque sus ventas de CDs iban a caerse. Y hoy por hoy lo que pagamos son servicios de streaming, en donde pues yo tengo desde el día uno el acceso al álbum completo o a toda la discografía de mi artista favorito, y puedo hacer mis listas y mis mezclas. Y desaparecieron los acetatos, los CDs, los cassettes, todo lo que tenía que ver en cuanto a la forma como se manejaba esta industria. Y hoy por hoy los artistas pues los encontramos 100% disponibles en plataformas de streaming. Entonces, aquí vemos cómo hay industrias que han ido evolucionando, y en el caso de un Blockbuster, por ahí hay historias de cómo un Blockbuster tuvo la opción de comprar Netflix en su momento y dijo, no, eso no va a pegar. O cómo a lo mejor también han habido esas historias del lado de la industria musical o de otros segmentos que no están aquí, en donde vemos esa oportunidad que empieza a salir, quizá no la estimamos y decimos, no, eso no va a funcionar, y en cuestión de 5, 10 o 12 años, como veíamos en el slide anterior, desaparece completamente mi negocio, que a lo mejor era muy sólido, muy robusto. Yo me acuerdo que en Guatemala había muchísimas tiendas de Blockbuster, y cómo eso desaparece pues se vuelve obsoleto ante las nuevas tecnologías y estos nuevos conceptos emergentes de industria que van saliendo. Entonces, tal vez quitemos del digital del concepto de transformación y hablemos solo de una transformación como tal. Y aquí les presento 5 elementos que yo considero que son fundamentales para lograr una verdadera transformación en la organización. Si se dan cuenta, cuando juntamos los 5, logramos una transformación sostenible. Pero si a esta mezcla de ingredientes le quitamos, por ejemplo, la visión, realmente vamos a incentivar más confusión en el equipo. Si nos hace falta la habilidad o el desarrollo de competencias en los equipos, vamos a generar ansiedad, porque podemos tener todo lo demás, pero no estamos listos, no estamos preparados y entonces nos sentimos ansiosos porque no sabemos cómo gestionar la transformación. Si no tenemos los incentivos correctos, el cambio va a ser muy lento, va a ser gradual y no va a lograr los resultados esperados, y probablemente los equipos ejecutivos o los tomadores de decisión no nos van a tener la paciencia y van a decir, necesito ver el retorno de esas inversiones. Si nos faltan los recursos en gente o en tecnología o en dinero, pues obviamente genera frustración, porque pues tengo muchas buenas ideas, tengo las habilidades, tengo esa visión, pero al final no tengo los recursos para hacer que eso suceda. Y finalmente, si tengo todo, pero no tengo un plan bien estructurado, puedo estar solo generando salidas en falso. Y entonces me voy a topar con que tuve pues buenas intenciones, tuve los recursos, tengo las habilidades, pero al final no es sostenible mi transformación porque no tengo un plan claro y robusto de cómo lo voy a ir implementando a través de los próximos años. Y como decíamos en el slide atrás, no como un proyecto, sino como una capacidad y como ir formando y generando esas habilidades que necesita mi organización para volverse verdaderamente digitales o evolucionar como un Netflix o evolucionar como un Uber o como le tocó a Spotify, y ser relevantes el día de hoy. Entonces, algo que yo les decía al inicio es que probablemente hoy vamos a tratar de desmitificar algunos conceptos, y algunas ideas que se pueden tener o que a lo mejor ustedes han escuchado en el pasado. Y entonces aquí les presento 3 ideas que a lo mejor no las venden de forma como que todos hablamos, como que estuviéramos hablando de lo mismo, pero realmente son 3 conceptos bastante diferentes. El primero tiene que ver con transformación digital. Y como les he estado diciendo en los últimos minutos, aquí lo que estamos basándonos realmente es en la creación de nuevas capacidades. O sea, es en retar el modelo, es en decir cómo yo paso de comercializar CDs a decir, no, ahora vendo streaming y vendo una cuota mensual donde yo pago por un servicio. Ya no pago por un bien necesariamente, o ya no pago por un dispositivo que voy a tener porque necesito también tener otro dispositivo para reproducir mi música. Hoy por hoy los celulares que la mayoría tenemos, lejos de ser un teléfono, es una mini computadora, es un reproductor digital. De hecho, son más cámaras que teléfonos. Sus capacidades han evolucionado y los desarrolladores de tecnología han tenido que ir evolucionando para adaptarse al mercado y a lo que necesita el mercado y cubrir las necesidades que a lo mejor de telefonía, pues eran las básicas, pero ahora hay otras necesidades de redes sociales, de medios, de fotos, de Instagram, de todo este otro montón de tendencias que han ido surgiendo y que nos ayudan a ir generando nuevas capacidades y pensando en cómo desarrollamos pues esos productos que se adapten a la necesidad de mi cliente de manera óptima y a la forma de ese consumo, ¿verdad? Porque también ahorita en pandemia
nos tocó seguramente a todos adaptar nuestra forma de consumo y ahí fue donde vimos este boom de todas las empresas de distribución o de servicio a domicilio que se volvieron populares porque no podíamos salir o no queríamos salir de la casa y entonces pues el pedir a domicilio se volvió el pan de todos los días. Si vemos en el otro cuadrante vamos a encontrar el concepto de digitalización. Y aquí, cuando hablamos de digitalización, es importante entender que el concepto más simple de digitalizar es volver algo que antes se llevaba en papel, ahora lo llevemos de forma digital. No estoy transformando el proceso, no estoy generando una nueva capacidad, no estoy impactando la forma en la que operamos o saliendo con un nuevo producto, una nueva solución, únicamente estoy digitalizando. Y no digo que sea fácil, pero lo que digo es, hay que tener cuidado porque a veces también nos venden como que al adquirir una herramienta, una tecnología o meterle cierto software a nuestra organización, vamos a adoptar la transformación digital. Y ojo, hay que tener mucho cuidado porque probablemente solo vamos a digitalizar ciertas cosas, a tener un archivo digital o una copia digital de algo que físicamente ya tenemos, pero no estamos transformando de fondo la forma como operamos. Y entonces, por eso hago la separación de este concepto. Para darles un ejemplo muy reciente, acaban de publicar aquí en Guatemala que ahora ya no tenemos que llenar la boleta esta de migración cuando salimos en el aeropuerto, sino que podemos hacerlo en línea. Genial, nos vamos a ahorrar un montón de papel y un proceso que era bien engorroso de estarlo llenando ahí a la carrera en el counter cuando estoy por viajar. Pero realmente no están quitando el paso, no están simplificando el proceso, no están haciendo ningún cambio radical de fondo, lo que están haciendo es digitalizándolo, están pasándolo de un papel a un formato en línea en el teléfono o en algún dispositivo móvil. Y luego tenemos en el otro triángulo la parte de automatización. Aquí sí estamos hablando de algo diferente también porque cuando uno piensa en automatizar, realmente lo que estamos hablando es que una tarea que era muy repetitiva y que probablemente generaba poco valor para que una persona estuviera muchísimas horas haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, ahora lo vamos a habilitar a través de algún robot, a través de algún chatbot, a través de algún desarrollo en RPA para que se haga de forma automática. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a hacer que nuestros recursos sean más estratégicos y como personas tengamos mayor valor que generar que el estar digitando lo mismo y lo mismo y estar repitiendo procesos que a lo mejor pues podemos hacer como un robotito que nos lo pueda generar de forma automática y nos ayude a masificar estas transacciones. Y entonces yo no necesito que esté la persona hasta las 12 de la noche ingresando estos formularios o registrando estas facturas cuando puedo hacerlo de forma automática y que el sistema tenga como una macro donde va repitiendo ciertos pasos y va generando este proceso. Entonces, aquí sí hay eficiencias a nivel de organización cuando pensamos que cuando automatizamos un proceso, probablemente esas horas, hombre, o esos recursos, los libero. Y entonces no, hay que tener cuidado porque tampoco quiere decir que van a desaparecer todos los trabajos. O yo sé que hay gente que dice que le da miedo a la automatización porque se va a quedar sin empleo. Yo no lo veo así, yo lo veo como que lo que va a permitirnos es enfocarnos en tareas que generen más valor, porque las tareas que generalmente son repetitivas, pues son de bajo valor y son cosas que muy transaccionalmente podría hacer una máquina o puede hacer una tecnología para que nosotros como personas lidiemos con problemas más complejos, con decisiones más robustas y que tengamos pues un valor adicional que aportar a nuestras organizaciones. Entonces, yo personalmente no creo que tengamos que tenerle miedo a la automatización. Hay que abrazarla, hay que adoptarla y hay que ver cómo yo puedo liberarme de tareas repetitivas y redundantes metiendo estos elementos de automatización en mis procesos. Y en el centro de todos, que tal vez es el punto medular en el que me quiero enfocar los próximos 15 minutos, tiene que ver con el tema que personalmente he ido aprendiendo y desarrollando más en los últimos años y es el famoso concepto de BPM. Ahorita vamos a ver qué es BPM o qué es Business Process Management por sus siglas en inglés. Eso es tal cual. No estoy hablando de buenas prácticas de manufactura, porque también me he topado en otros foros como de calidad o de otros entornos que rápidamente viene a la mente ese concepto. Aquí estamos hablando de una gestión por procesos y vamos a ver qué es más que solo dibujar un diagrama o qué es más que generar esos cuadritos y flechas y lo que a lo mejor típicamente pensamos en un proceso
Vamos a ver qué otras aristas contempla la gestión por procesos en los próximos minutos. Entonces, ¿qué es BPM? Como les decía, por sus siglas en inglés, es el Business Process Management, es ese término que utilizamos. Y hay un cuerpo de conocimiento que la organización ABPMP ha desarrollado y es básicamente un libro que compende todo el conocimiento de esta materia a través pues, de expertos, a través de estudios, a través de organizaciones. Lo empaquetaron y armaron este libro que es como la guía definitiva de qué es gestión por procesos. Y en su versión más reciente, que es la 4.0, que ya está disponible en español, por cierto, ellos definen la gestión por procesos como ese enfoque disciplinado que va a permitir, y aquí ojo con todos los verbos que utilizan, identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar procesos. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que esta disciplina nos permite hacer. Como les digo, es más que solo dibujar un diagrama. ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues aquí también dicen, miren, pueden ser procesos que estén automatizados o procesos que no estén automatizados, porque al final no solamente estamos hablando de procesos que corran en una plataforma tecnológica, también puede ser procesos de tener una reunión, de tener un acercamiento con una persona, eso es parte de un proceso. ¿Y por qué queremos tener pues todo este diseño, ejecución y control de un proceso? Para lograr un resultado que sea consistente, que sea específico, que sea alineado a esas metas o a esos indicadores que estamos monitoreando. Y lo más importante de esta definición es que todo lo que hagamos desde la perspectiva de un proceso esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, no se trata de hacer más rápido un proceso por decir que ahora el proceso antes me tomaba 10 horas y ahora lo hago en 2 horas. Pero si al final es un proceso que no va alineado a los objetivos estratégicos, ¿realmente estoy generando valor o no? O por otro lado, a lo mejor solo estoy acelerando la velocidad con la que vamos a cometer errores porque estamos metiéndole a un proceso ineficiente, pues un acelerador que va a ser la tecnología y únicamente vamos a acelerar la velocidad con la que se pueden cometer los errores, como veíamos en la regla que teníamos allá atrás de Bill Gates. Entonces, dándoles un poquito de contexto de este cuerpo de conocimientos. Este libro, el BPM CBOK, que es el Common Body of Knowledge por sus siglas en inglés, básicamente habla de estos 9 dominios de la gestión por procesos. Entonces dice, bueno, primero está el concepto macro y la definición de qué es la gestión por procesos. Luego hay todo un capítulo enfocado en el modelado, que ya es la notación, que ya es el dibujo, es esos mapas de procesos en los distintos niveles. Luego viene la parte de, ok, yo ya tengo mi proceso actual o los famosos procesos ASIS. ¿Qué tengo que hacer con esto? Y entonces viene un proceso de análisis y entendimiento del proceso, que puede ser a través de entrevistas, que puede ser a través de observación, que puede ser a través de mediciones, para yo poder tener ese análisis completo de, ok, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los procesos redundantes? ¿Dónde están esos pasos que a lo mejor hoy me están tardando? Digamos que un proceso que les dura una semana, resulta que de las 10 cajitas que componen el proceso, hay una que es la que nos está demorando el 80% del tiempo y las otras la verdad es que están fluyendo bastante bien, pero esa una tiene que ver con una matriz de aprobación que a lo mejor yo la tengo pues mal diseñada y entonces está volviéndose un cuello de botella que todas las aprobaciones tienen que llegar al director y el director pues pasa metido en reuniones y entonces no tiene tiempo para ir liberándolas y por eso es de que se ha vuelto ese cuello de botella y podríamos volver ese proceso mucho más simple, mucho más ágil si hiciéramos un análisis y encontráramos que ese es el cuello de botella y que hay una oportunidad muy inmediata ahí de agilizarlo. Luego viene entonces el diseño de ese proceso meta o ese nuevo proceso modelo que vamos a plantear, donde le vamos a hacer cambios, donde le vamos a hacer ajustes, donde vamos a cambiar responsabilidades. Muchas veces las organizaciones, el reto principal que tienen es que en ese proceso, si ustedes agarran a 5 personas, las entrevistan, cada uno les va a decir su perspectiva del proceso, como la anécdota de los 5 ciegos que ponen alrededor de un elefante y que cada uno agarra una parte distinta, el que agarra la oreja o el que agarra la trompa o el que agarra la cola o el que agarra una pata, todos están hablando de un elefante, pero cada uno pues tiene una visión limitada y entonces obviamente tiene una perspectiva limitada del proceso. Eso nos pasa muchas veces en las organizaciones cuando pensamos en procesos que tocan a muchas áreas funcionales, pero que cada área está pensando en su pedacito. Entonces viene ese juego de estarnos señalando porque decimos, yo ya hice mi parte, pero la otra área no me ha dado respuesta y tal vez la otra área está esperando un correo de confirmación tuyo
pero como no lo ha recibido, pues dice, bueno, yo me quedo tranquilo y no hago nada hasta que no reciba el correo. Y ahí están los días y las horas perdiéndose porque tenemos un proceso parqueado. Luego viene el concepto de transformación de procesos, que ya lo hemos estado explorando un poco también en los slides anteriores. Ese desarrollo más integral de capacidades, trabajando de la mano con la oficina de proyectos, con gestión de cambio, con las otras áreas que soportan la transformación. Y luego viene algo que es clave, que es la medición del desempeño. O sea, una vez que yo ya tengo mi nuevo proceso definido, ¿qué indicadores voy a poner para poderlo medir, para poder garantizar que yo estoy generando el desempeño óptimo y que tengo los indicadores correctos? Porque vamos a hablar también en la próxima sesión de que yo puedo tener muchos indicadores, pero no necesariamente sean los indicadores más adecuados para el proceso que yo necesito medir. O estoy midiendo un montón de cosas, tengo un montón de tableros en Power BI o en Tableau o en cualquier otra herramienta de diseño, pero últimamente no me está diciendo nada el tablero. Luego viene la tecnología y esa adrede la dejamos pues de las últimas porque no arrancamos por ahí cuando hablamos de transformación de procesos. Es de lo último en lo que pensamos porque cuando yo ya tengo un claro diseño de mi proceso, entonces me puedo voltear con el área de tecnología y ahí sí metámosle un habilitador. Yo he tenido la dicha de trabajar con equipos de tecnología. Yo no soy un tecnólogo, pero he tenido la dicha de trabajar con equipos que una vez que logramos coincidir en un claro entendimiento del proceso, para ellos del lado de tecnología se les hace 1000 veces más fácil la vida el poder venir y empatar con una necesidad que se adapte a lo que está buscando la organización. Luego viene la organización, y aquí tiene que ver mucho con un término que ustedes van a escuchar bastante en este mundo, que es el dueño del proceso. Cuando tenemos una gestión por procesos, es indispensable definir esa gobernanza y establecer pues esos elementos de dueñez. Y ahí es en donde pues vienen diferentes roles y es por eso que hay que conformar también una organización que esté enfocada a mantener esta capacidad. Y por último, pues desde una perspectiva empresarial, cómo luce esa visión de punta a punta de todos mis procesos empresariales, ese mapa, esa arquitectura o ese modelo operativo de mi organización. Entonces, este libro, resumiéndoselos en una línea, el propósito que persigue es generarnos pues una base de conocimiento que permita que personas como nosotros aumentemos nuestra capacidad profesional en la gestión por procesos y que podamos desarrollar y guiar la estrategia empresarial basada en procesos. Y aquí van a ver algo importante. ¿Por qué basada en procesos, dirían ustedes? O todas las empresas a lo mejor de forma muy romántica dicen, no, es que mi empresa es por procesos, pero uno voltea a ver y realmente la mayoría de las empresas son por funciones o son por áreas que se gobiernan y que de alguna manera se estructuran y todos los proyectos se van delegando por áreas funcionales. Entonces, sí es un cambio de mindset importante que tenemos que empujar, pensar en que una organización adopte una gestión por procesos. Entonces, déjenme hacer otra pregunta para asegurarme que no los he perdido hasta ahora. Pónganme en el chat qué entienden ustedes por un proceso. Vamos a ir a lo más básico. Veníamos hablando de la transformación, luego entramos a gestión por procesos. Ahora, ayúdenme, denme su definición de, según ustedes, en base a su formación, en base a su experiencia profesional, ¿qué entienden ustedes por un proceso? Y ahí voy a leer el chat nuevamente para ver qué respuestas nos mandan por ahí. Dice José, sucesión de pasos para resolver un problema. Excelente. Me gusta la definición por dos elementos porque habla de una serie de pasos, que no es un solo producto final, y luego dice el fin es buscar la resolución de un problema. Dice René, consiste en la realización de una serie de tareas o instrucciones. ¿Ok? También hay procesos más al detalle que hablan de tareas específicas. Las etapas de un proyecto, dice Jessica. Yo sé que en el mundo de PMI utilizan un poco el tema de procesos a veces para estructurar el conocimiento. Yo personalmente sí me gusta hacer mucho la aclaración entre un proyecto tiene un claro inicio y un claro fin. Un proyecto puede impactar un proceso, pero un proceso permanece continuo mientras se mantenga viva esa función y mientras esa función tenga esa misión de actividades, el proceso va a permanecer. O sea, el proceso es el día a día. El proyecto puede entrar y salir, pero el proceso es inclusive el que se va a permanecer aunque el proyecto ya se haya ido. Y por ahí vamos a ver, aquí tenía otras. Dice acciones consecutivas que llevan un orden lógico, buenísimo. Organización de las partes desde un punto de partida hasta un objetivo. Un conjunto de fases o serie de pasos organizados y sistematizados. Dice por aquí Jessica, buenísimo. Actividad por medio de la cual transformo algo y genero valor. Esa está buenísima, Camilo.
acciones para transformar un input en un output, también son términos que oímos muchas veces en este tema, y conjunto de tareas relacionadas que en conjunto transforman insumos o productos o entradas en salidas. Buenísimo. Sí, muchas veces cuando uno habla en procesos te dicen hay una entrada, la transformas, generas valor y la salida pues es algo diferente de lo que entró. El ejemplo más básico es un pastel o una receta, ¿verdad? Donde tenemos ingredientes separados que al momento de mezclarlos, someterlos a un cambio de temperatura o algún proceso de elaboración y de mezcla de estos ingredientes producen un producto final con mucho más valor y entonces ahí es en donde las empresas, todas las empresas, tienen procesos. Y es más, déjenme ir un paso más allá. ¿Cuántos de nosotros, para estar hoy sentados escuchando este webinar, ya pasamos por un montón de procesos? Por el proceso de levantarnos y arreglarnos, por el proceso de salir de la casa, subirnos al carro y desplazarnos a la oficina, por el proceso de conducir de forma probablemente automática, porque ya lo hacemos sin pensar mucho, ya sale mientras vamos haciendo otras cosas en el carro. Hay muchos procesos en nuestro día a día. De hecho, la vida misma es un proceso y tenemos diferentes etapas en el proceso. Entonces, la verdad es que a donde volteemos a ver, vamos a encontrar procesos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de organizaciones, a nivel de manufactura, a nivel del colegio y la formación, todos son procesos. Y procesos, pues en su término más simple, como bien dice Deming, que es uno de los expertos en este tema, y de los padres, digamos, de la gestión por procesos también, él dice que si no podemos describir lo que hacemos en el día a día en un proceso, entonces realmente no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y me encanta esta definición porque reta el que tengamos la forma más fácil de articular y de explicar lo que hacemos en un proceso. Y es lo que les decía, si ustedes sientan a 5 personas de una misma organización, inclusive pueden ser del mismo departamento, y les preguntan, mira, contame cómo es el proceso de order to cash, que es uno de los procesos básicos, ¿verdad? Desde la orden hasta el pago y les van a contar, uno les va a dar 10 pasos, otro les va a dar 3 pasos, otro les va a contar 5 pasos, y si no hay un estándar, vamos a estar hablando todos de lo mismo, pero cada uno desde una perspectiva a lo mejor más detallada, menos detallada, más completa, dejando cosas por fuera, etcétera. Cuando una organización verdaderamente se gestiona por procesos, típicamente va a llegar a una definición como la que vemos en pantalla, en donde tenemos la separación de aquellos macroprocesos estratégicos de la organización. ¿Cuáles son esas capacidades estratégicas? Hay procesos core o procesos misionales, que son la esencia de lo que yo hago como organización, y hay procesos de apoyo, que estos, digamos, son funciones habilitadoras, pero el día de mañana, si yo decidiera como organización que no soy experto en estas y las quiero tercerizar, mi negocio igual podría seguir siendo relevante. O sea, hoy vemos en organizaciones que tienen un restaurante, pero que el servicio a domicilio no lo dan ellos. Mira, usaba una plataforma de las de Uber Eats o de las de Pedidos Ya o cualquier otra. Entonces ellos han definido que el tema del delivery o el servicio a domicilio es un proceso de apoyo y que para ellos no es core de su negocio y lo podemos perfectamente tercerizar o tener como una sección contratada y no como parte de mis capacidades del día a día. Y esto es un poco lo que les decía hace algunos slides, que muchas veces las organizaciones están más gestionadas en un organigrama, que es la perspectiva 1, pero cuando hablamos de una organización por procesos, lo que queremos es retar el modelo para ir evolucionando hacia un estadio 3. En el estadio 2, hablamos de que existen procesos. Si se dan cuenta, los procesos típicamente corren a muchas áreas, impactan a muchas áreas funcionales. Desde el momento que yo hago un pedido en línea, hay un área que recibe el pedido, hay otra área que procesa el pedido y hay otra área que entrega el pedido. Hay por lo menos 3 áreas, si no es que más involucradas. El proceso, para mí como cliente, es transparente porque yo hice una orden a domicilio y espero recibirla en la puerta de mi casa, pero atrás intervienen un montón de funciones. Entonces las empresas a veces tienen la noción del proceso, pero sigue todavía predominando lo que cada área hace. Y el gran reto con esto es en esas áreas grises en donde el área 1 ya terminó lo que tenía que hacer y le cambia la estafeta al área 2 y en ese cambio de estafeta alguien suelta la estafeta y pasan días, pasan horas, el proceso se atora y ahí es en donde se vuelve un reto el que el producto final hacia el cliente llegue en el tiempo, en la calidad, en la expectativa que se tenía. Y es ahí en donde nos vamos al estadio 3, en donde si se dan cuenta el proceso pasa a estar por encima de la función. Sin importar cuántas funciones intervengan, todos perseguimos un mismo objetivo, una misma meta, un mismo indicador muchas veces y tenemos como gran aspiracional
el empujar el proceso de punta a punta para satisfacer la necesidad de mi cliente, indistintamente de cuántas áreas interactúen por detrás. Y bueno, este realmente lo tengo acá porque es como dejarles una probadita de lo que vamos a hablar en la próxima sesión. No voy a entrar a explorar ahorita cada una, solo les quiero hacer un poquito esta analogía de hoy en día lo que nos pasa muchas veces es como este iceberg que ven en pantalla, en donde creemos que lo que necesitamos como organización es meter tecnología, pero realmente lo que nos hace falta es todos esos otros elementos que vemos abajo, que están los del iceberg, ¿verdad? La parte más amplia, más robusta y que está por debajo del agua. Entonces, en la próxima sesión vamos a estar hablando sobre qué tecnologías habilitan la gestión por procesos, cómo podemos modelar en diferentes niveles un proceso desde lo macro hasta lo micro, desde la visión estratégica hasta la operativa, pasando también por la parte táctica. ¿Cómo podemos o por qué es importante considerar el desempeño en la gestión por procesos? ¿Cuál debiera ser un modelo de gobierno óptimo en diferentes roles que debieran de existir? Cómo la mejora continua es también un término que se tiende a asociar mucho con procesos, pero es un elemento, no es la gestión por procesos completa. Yo por ahí les comentaba que he estudiado sobre el Lean Six Sigma y he tenido la oportunidad de interactuar con personas que son expertos en este tema. Eso es parte, o la parte de mejora continua es un elemento, pero no es toda la gestión por procesos. La alineación con la estrategia, que es clave para que lo que estemos empujando verdaderamente mueva la aguja. Y no menos importante, vamos a hablar también sobre cómo la gestión del cambio, la perspectiva de gente, la perspectiva del cambio de forma de pensar en cómo hacemos las cosas, también tiene que acompañar todo esto para que sea sostenible y para que la gestión por procesos voltee a ver todos estos dominios y no se quede únicamente con hacer un dibujito en cuadritos y flechas y que ya con eso digamos que tenemos un proceso estructurado. Así que voy a cerrar con esta imagen. A veces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y si se les olvida todo lo que acabo de decir en los últimos 40 minutos, al menos se puedan llevar esta imagen el día de hoy. Esto es lo que nos pasa cuando estamos más preocupados en automatizar que en mejorar un proceso. O sea, le vamos a meter tecnología a un proceso ineficiente y realmente no vamos a haber arreglado de fondo lo que pudimos haber arreglado de una manera muy simple. Creo que el dibujo es bien fuerte porque claramente salta que había una solución mucho más práctica para este tema, pero que se fueron por la vía de no, hagámosle como la tecnología que bordee el problema en lugar de que lo resuelva y sea mucho más robusta la transformación, o sea, más sostenible la transformación que estamos planteando. Entonces, los quiero dejar con esta imagen para que se recuerden, para que se queden picados y para que si les gusta y quieren aprender más del tema y de las áreas que les mencioné en el slide anterior, pues se vengan de regreso en 2 semanas. El miércoles 16 vamos a estar hablando sobre esos 7 elementos. Y con eso, pues quiero abrir el espacio, respetando el tiempo que me indicaba ahí Andrea, para que podamos tener preguntas y comentarios y dejarles una última invitación. Yo tengo un canal en YouTube que ustedes pueden escanear ahí en el código QR. Ahí tengo algunas entrevistas que hemos hecho con expertos internacionales que hablamos más sobre el tema de procesos. Así que si quieren seguir aprendiendo este tema o ver un par de videos en el interim de nuestra próxima sesión, ahí está pues el enlace para que puedan buscarlo y puedan suscribirse y puedan seguir aprendiendo más sobre este tema. Entonces, Andrea, le paso ahí el micrófono y abierto a cualquier comentario o consulta que pueda haber del foro. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido bastante interesante tu, tu exposición, ¿verdad? Tú dominas bastante este tema como gran tu trayectoria. Entonces, este tema, como tú dijiste, sí está bastante para que nosotros podamos platicarlo la próxima semana. Por el momento no tenemos, perdón, dentro de 2 semanas no tenemos preguntas. Aquí Camilo Sandoval está levantando la, la mano, ¿verdad? Le vamos a habilitar su micrófono para que pueda decirnos. Ya puede hablar Camilo. Hola Diego, Andrea, mucho gusto, gracias por la excelente exposición. Diego, una consulta, tú miras y nos hablas mucho aquí de la gestión por procesos desde el punto de vista de la industria. ¿Cómo ves el enfoque para la administración pública? Mira, es una excelente pregunta. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con la gente en Perú, por ejemplo, que a nivel de la parte, digamos, gubernamental y a nivel inclusive ya de política, se tienen premisas establecidas ahí donde hay incentivos para empujar la transformación digital de las empresas. Entonces, he visto
principalmente en Sudamérica, que ya se está volviendo cada vez más tendencia, el que pueda ser un elemento clave impulsado por el gobierno, impulsado por pues estas áreas que dicen, mira, no es una buena práctica, no es un nice to have, es algo que debiéramos de estar empujando y que pueden haber incentivos también que fomenten que más empresas adopten este tipo de temas. Es algo que aplica completo, digamos, por mi experiencia profesional, tal vez usé muchos ejemplos de la industria o de manufactura o de algunos otros temas de tecnología, pero te diría, no se excluye, o sea, aplica para todo sector, aplica para todo tipo de emprendimiento, aplica para organizaciones de todo tipo de tamaño, desde las pequeñitas empresas, o sea, inclusive mucho de lo que yo hablaba no depende de una inversión que tengamos que hacer como venir y adquirir o contratar o establecer o meter cosas muy caras. Yo como pequeño empresario, yo como empresa pequeñita puedo tener bases y fundamentos para ordenarme y gestionarme por procesos que me van a habilitar el crecimiento muchísimo. Y entonces desde el sector también público o desde la parte también gubernamental, yo creo personalmente que hay muchísima oportunidad para que ordenemos procesos, simplifiquemos procesos, hagamos trámites mucho más ágiles y permitamos que pues, los ciudadanos encuentren estos procesos con los que día a día tenemos que lidiar pues de una manera mucho más ágil. Conozco también una persona, un consultor que ha trabajado muy de cerca con la municipalidad y que ha hecho también muchos temas de mejora continua, de Six Sigma y de temas de 5S y con la Muni de Guate, metiendo temas de tener más ordenada la información, de tener más ordenados los espacios de trabajo. Entonces, contestándote tal vez muy puntual, sí es aplicable en todo un entorno y también con mucho gusto podemos ahí compartir con Andrea algunos contactos de algunas personas que tienen mucho más dominio ya en el sector público y que han estado empujando también iniciativas del lado, pues no privado, sino obviamente pues más en línea con lo que comentas. Muchísimas gracias, Camilo. Aquí ya tenemos un par de preguntas en nuestro chat, pero sí es importante recalcar que tu experiencia, Diego, en el sector privado nos abre también un panorama completo a nosotros como entidades públicas para que veamos qué es lo que se está haciendo, las tendencias y todo, para que nosotros podamos recordemos que no es de descubrir el azúcar, ¿verdad? Simplemente es cómo adaptar cada proceso para que a nosotros nos mejore nuestra institución, ¿verdad? Aquí tenemos de René, estimado, se le agradece y felicitaciones por compartir su conocimiento y experiencia. Ánimo a seguir adelante. Muchísimas Gracias, gracias. René. Aquí tenemos una pregunta de Hugo. ¿Qué es lo más importante a considerar para lograr la gestión por funciones a un proceso en el gobierno? Sí, yo creo que, a ver, el reto viene desde primero que haya una verdadera creencia, una verdadera aceptación de que necesitamos movernos al tema de procesos. Yo me he encontrado que muchas veces si hace falta ese empoderamiento, ese patrocinio, esa visión de que hacia eso tenemos que movernos, es bien difícil empujarlo. O sea, de abajo hacia arriba, yo creo que un área pequeñita puede tratar de ordenar la casa, pero realmente si no es algo que se mueve de forma estructural, va a costar. Entonces yo la verdad es que creo que primero este tipo de espacios, la verdad es que pues felicitarlos por el interés en que tengamos este tipo de conversaciones, porque la verdad es que eso abre un poquito pues la mente a estas ideas o a estas tendencias. Hay, como les digo, hay libros, hay expertos, hay casos en Latinoamérica que podemos voltear a ver de cómo lo están haciendo ya. Entonces, seguro hay referentes que podemos voltear a ver de cómo lo han adaptado en un concepto de gobierno. Pero yo sí, como les digo, creo que también los retos son muy parecidos en cuanto a si no se mueve de manera estructurada y de manera integral, pretender que un área se va a gestionar por procesos, pero que el resto de la organización todavía sigue viéndose por funciones, va a ser bien difícil. Entonces, yo te diría que parte de un entendimiento completo como equipo, como área, como función, y luego viene pues ese doble clic de hacer ese entendimiento del proceso de punta a punta. Entonces, muchas veces algo tan básico como entender cuáles son mis procesos, tener esas conversaciones con las diferentes áreas involucradas. Eso puede abrir muchísimo la conversación para que podamos empezar a construir y co-crear entre diferentes áreas un solo entendimiento, una sola visión de nuestros procesos. Yo creo que el reto principal está en romper muchas veces egos, romper muchas veces silos, romper muchas veces
que cada uno dice, bueno, yo tengo mi área de dominio y aquí que no se metan, y animarnos a tener una conversación donde sentemos a gente de muchas diferentes funciones, de muchos departamentos, y tengamos más ese tipo de diálogo y ese tipo de reto a procesos desde una perspectiva integral, ¿verdad? Entonces, contestando, yo creo que probablemente los retos o qué es lo más importante verdaderamente para movernos de funciones a procesos, pues es aprendamos del tema, empapémonos más del tema y luego empujemos que sea una de las prioridades no aspiracional, sino fundamentales de nuestro año o una meta que nos pongamos como equipo, de decir, bueno, este año queremos al menos tener un entendimiento actual de cuáles son mis procesos misionales. Quiero tener un mapeo de mis procesos. Quiero tener, acompañarme de alguien que a lo mejor venga y me ayude a estructurar mis procesos o desarrollar esa capacidad interna, ¿verdad? El tener también esa formación a lo interno para poder empezar a tener esas conversaciones y luego pues todo lo demás va cayendo. Pero si no se tiene ese convencimiento desde el más alto nivel, la verdad es que es complejo. Y yo les puedo decir, he escuchado muchas organizaciones que aspiracionalmente dicen que se caracterizan por tener procesos integrados o por tener procesos robustos y cuando uno empieza a indagar, realmente operan muy por silos, operan muy separados. Entonces, creo que lo más importante es atreverse a romper esas barreras y esas fronteras y empezar a tener conversaciones multifuncionales o con muchas áreas, muchos departamentos. Ese creo que es como el elemento clave. Muchísimas gracias, Diego. Por ahorita, por el momento, no tenemos otra pregunta, pero tenemos un par de minutitos. Yo quisiera que tú nos pudieras ampliar, si fueses tan amable, darnos un par de recomendaciones para que dejemos ahorita esta parte número 1 para que las personas que el día de hoy se conectaron y animarlos para que se conecten a dentro de 2 semanas, porque lo que vimos como ya dijo Diego, ¿verdad? Vamos a seguir, pero vamos a verlo de una manera más amplia lo que sigue. Entonces quisiera que nos des un par de recomendaciones para que las personas se animen y que se vuelvan a conectar. Buenísimo, ¿no? Pues la verdad es que, miren, como les decía, creo que un par de cosas importantes que me gustaría que se llevaran de la sesión de hoy. Primero, que cuando les vengan a hablar la próxima vez de transformación digital, sean bien juiciosos en discernir si les están ofreciendo digitalizar un proceso, automatizar un proceso o verdaderamente empujar una transformación sostenible de sus procesos. Segunda, ¿por qué debiera importarnos el tema de procesos? Pues porque, como les decía, todas las organizaciones tienen procesos, querramos o no. Desde lo más básico, desde la fundación hasta los procesos más habilitadores o de soporte o de evolución de una organización, todo tiene procesos. Entonces, hay muchísimas ventajas y eso vamos a hablar un poquito la otra semana de cuáles son esas ventajas asociadas con tener procesos claramente estructurados. Y es como setearla, es como poner las bases, ¿verdad? Esto es como el andamiaje. Voy a hacer una analogía tal vez muy básica, pero es como cuando yo tengo los planos de mi casa. Si yo tengo claramente identificados los planos de mi casa, va a ser mucho más fácil pensar en una ampliación, pensar en un cambio, pensar en una remodelación. Pero si yo vengo y empiezo a hacer un poquito a prueba y error, como que, bueno, botemos esta pared o quitemos esto de aquí o movamos esto, puedo incurrir en gastos innecesarios o puedo complejizar algo que tuvo que haber sido mucho más simple y se volvió un dolor de cabeza porque me metí a hacer una remodelación en un área de la casa donde no era la óptima para hacerla. Entonces, como organización, si partimos de tener un entendimiento de nuestros procesos, la conversación de transformación, de evolución, de mantenerlos relevantes para las necesidades del mercado, de adoptar tecnología nueva, de eficientizar, porque también todos nos toca reducir gastos y buscar dónde apretamos para que bajemos los costos de un presupuesto. Cuando yo tengo un entendimiento de procesos, todas esas conversaciones pueden fluir muchísimo más rápido, más efectivas, hablando con data objetiva y no desde percepciones, porque también el proceso viene a quitar muchos de esos mitos y traducir en términos objetivos, cuantitativos, objetivos, el proceso está funcionando sí o no. Pero yo creo que ahí el proceso genera valor desde todas estas aristas, ¿verdad? Desde eficiencias, ahorros, simplificación, aceleración. Entonces, si quieren aprender más de cómo podemos lograr estos objetivos y cuáles son los 7 pilares de una gestión por procesos, pues cordialmente invitados a que nos acompañen el 16 de agosto. Vamos a estar entrando al doble clic de cada uno y pues para mí será un gusto poder seguir conversando con ustedes y atendiendo cualquier consulta que puedan tener sobre este tema. Muchísimas gracias, Diego. Quedó súper claro esta tu invitación para que volvamos y retomemos el tema de la gestión por procesos, que sí es un habilitador
emprendedor de la transformación digital, ¿verdad? Aquí, como tú nos has dicho, tenemos que tener claro que para poder tener una transformación digital tenemos que tener un orden, tenemos que tener un proceso. Entonces, gracias. Sabemos que tu tiempo es bastante limitado, como siempre les digo a todos nuestros expositores, porque sí, gracias por haber aceptado nuestra invitación al estar aquí y también al el poder tener otro segundo webinar para que las personas tengan una visión más clara de este tema, ¿verdad? Gracias nuevamente y los invito a que si tienen alguna duda, vuelvan a consultar nuestro webinar. Este se estará posteando en nuestros canales digitales en el transcurso del día. Muchísimas gracias, Diego. Los invitamos al próximo miércoles de webinar. Adiós. Muchas gracias por la invitación, un gusto.